queridos estudiantes y apoderados de nuestro querido Liceo Técnico Profesional. La palabra dice profesional Diego Portales, porque aquí trabajan profesionales, trabaja gente que ama lo que hace, que tiene vocación, así como cada uno de estos profesores que hemos conocido, a nuestros estudiantes que están contentísimos, que lo hemos visto acá en carne propia, ¿cierto? Y también el día de hoy, fíjense lo que tenemos por aquí, miren. Qué bonito se mira, un vino, un mate, ¿cierto? Cuando yo veo de un mate, como que me voy para el costado, ¿cierto? Cuando los vecinos, ¿cierto? Y tenemos un argentino de tomo y lomo acá. Así que quiero presentar con ustedes al profesor de nuestro Liceo Técnico Profesional Diego Portales, profesor de gastronomía, al profesor Manuel Vargas, que ha sido un agrado haberlo invitado el día de hoy, antes de irme a Perú. Pase nomás, profesor Manuel. Muchas gracias, profesor, muchas gracias. Salió acusado el mate ahí que... Muy buenas tardes, queridos estudiantes, apoderados, toda la comunidad portaliana que está al otro lado de la pantalla. Feliz, contento, orgulloso, digno, prístino de poder estar aquí esta tarde y compartir con usted, profesor. Oiga, un agrado el mío de compartir con usted. Hoy día, ¿qué es lo que vamos a elaborar? Vamos a elaborar un rico sándwich a la chilena. Yo hoy día me voy a sacar los pantalones. La camisa, dijo. Porque vamos a cocinar algo espectacular. A la plancha. A la plancha lo vamos a hacer, así con sanguchería hoy día. Algo, miren, un sándwich a la chilena. Así a mi estilo, un poco tosco aquí, pero lo vamos a hacer. Y usted me trae algo muy... Hay algo para hablar, hoy día vamos a hablar del vino un poquito, ¿cierto? Vamos a hablar del mate también. También vamos a ir mezclando algunos temas. Bueno, la verdad, profesor, es que usted dijo sándwich a la chilena, ¿cierto? Y inmediatamente me acordé yo de cuando nos enseñaron aquellos pasajes del mundo gastronómico, de ese concepto que mezcla tan bien la comida y la bebida, ¿cierto? En esta danza, ¿cierto? Bien pegadita que siempre le digo yo a los alumnos, que se llama maridaje. Entonces hoy el sándwich que usted va a preparar lo vamos a maridar, ¿cierto? Pero no con un cóctel, no porque no queramos hacerlo, sino que vamos a destacar dos productos que están siendo furor, ¿cierto? En nuestra institución, ¿cierto? De la mano de agropecuaria, ¿cierto? De nuestra especialidad también tan querida, que es vino Don Diego, con cepa soleado tinto y carmener. Vamos a hablar un poquito del vino, del terroir. Oiga, vamos a hablar un poco también de los viajes. Me gustaría también que conociéramos un poquito de cuando usted fue a Argentina, ¿cierto? Usted estuvo en Argentina. Sí, eso yo lo recargo harto aquí. Yo soy bien chileno. Ya, pero como los vamos a ir a Perú con los chiquillos, vamos a hablar un poquito de los viajes, cómo fue la experiencia, así para que después vamos articulando al tiro. Y lo otro, usted habla de los vinos acá, ¿cierto? Del maridaje. Oiga, estos vinos se han ido mejorando, me han contado. Que ha tenido una muy buena calidad, una buena aceptación últimamente. Así que nada, vamos a felicitar a los profes de agro que están haciendo una pega ahí con vitivinicultura. Así que, profesor, vamos a iniciar entonces. Por favor, a sus órdenes. Ya. Dispuesto. Oiga, mientras que yo cocino aquí, yo me voy a ir por los sándwiches, usted se va a ir con la bebida, con ese encanto ahí que usted tiene para poder mostrar. Los vamos a tomar un mate, yo creo. Bueno, vamos a partir con un aperitivo, ¿cierto? Tradicional, ¿cierto? Bueno, en el pueblo hermano, que como usted muy bien dice, yo tuve la posibilidad de cursar mi estudio allá en el mundo de la gastronomía, y el mate no es solo la bebida, ¿cierto? El cóctel analcohólico, sino que tiene toda una historia, ¿cierto? El relato, es la comprensión del uno por el otro a través de ir compartiendo la cebada, ¿cierto? Que vamos a ir en un momento determinado hablando de eso, ¿cierto? La camarita amiga va a ir enterándose de eso, pero oiga, a grandes rasgos es el momento para poder empezar, ¿cierto? Ya vamos a ir en algún programa especial, vamos a hablar del mate, de los tipos de hierbas, ¿cierto? De los tipos de zonas en los que se produce, del aparato mismo, ¿cierto? Del instrumento llamado mate, de la hierba mate. Oiga. Así que eso. No, súper bien. Pero se da cuenta si aquí hay labia, harta labia aquí. Aquí tenemos harta labia. Miren, ¿qué vamos a necesitar para hacer este rico sándwich, profesor Manuel? Oiga, que le mandó rapidito la... No, yo soy de cebadas cortas. Ya, cebadas cortas. Usted también dejó aquí el protocolo, bueno, esto es parte del ritual, ¿cierto? El país vecino, ya lo compartimos. Vamos compartiendo un mate, oiga. Esto también se hace mucho en Chile, ¿ah? Sí, profesor, tiene... Acá en nuestra zona Guasa, nuestra región del Maule, se utiliza mucho este matecito y chupan harto el mate, pues la gente se gana en familia muchas veces y a conversar, a pelar. ¿Son peladores los chilenos? Con alambre de púa lo tomaba mi abuelita con una gotita de aguardiente, ¿cierto? Para ir potenciando aún más el sabor. Claro, oye, los argentinos no hacen el sonido, yo soy chileno, así que vamos con la sanduchería. Mira, sanduchería le digo. Sanduchería, miren, vamos a tomar unos panes fricas, vamos a innovar un poquito aquí con este pan.
Esto lo hicieron acá en la cafetería. Pancito, mira, blandito, esponjosito para que lo... Está del día, está Sí, mira, con las semillitas. qué mejor. Ya están cortados, listo. Importante eso, que el pan lo puedan cortar con un cuchillo de sierra, ¿cierto? Tomar el pan y cortar con un cuchillo de sierra para que tenga un buen corte, el pan esté uniforme y corresponda a lo que vamos a elaborar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Miren, ¿qué tengo aquí? Una ollita, tengo unas papitas laminadas, ya tipo americanas, ya, y vamos a agregar un poquito de aceite, un chorrito de aceite. Vamos a empezar a usar la plancha. Carne de vacuno, vamos a tomar acá unos lomitos, no, vamos a sacar aquí. Estos son de la Junaeva, así que los vamos a utilizar utilizando los productos que tenemos acá, ¿ya? Profesor Manuel, Lo escucho. mientras que vamos elaborando este rico sándwich y después vamos a lo mejor a hacer una pequeña degustación de estos vinos que tenemos acá, me gustaría que usted comentara cómo fue su experiencia acá en Argentina, más que en Chile, porque usted es chileno. Sí, profesor, yo soy Eso. chileno. Vamos a tratar de... De ir desmitificando. Sí, por favor. Ya, efectivamente, sí. Bueno, yo tuve la posibilidad, ¿cierto?, de formarme en el mundo de la gastronomía empíricamente. Partí, ¿cierto?, trabajando en cocinas, en bares, ¿cierto?, y de ahí, del mundo de la cocina, salté a la barra. Y la típica pregunta que a uno le hacen cuando está fuera del país es que si el pisco es chileno o es peruano. Entonces yo podía hacer un muy buen margarita, podía hacer a lo mejor un muy buen pisco sour, pero la pregunta de cajón que siempre me hacían era si el pisco era chileno o era peruano. Y eso, profesor, a mí me llamó la inquietud, me llamó la curiosidad de querer seguir perfeccionándome, de querer poder seguir aprendiendo, y en ese sentido después tuve la posibilidad de cursar estudios superiores. Yo hice un máster en coctelería, estudié administración y gestión de establecimientos gastronómicos, y por ahí me fui entregando hasta hoy en día, desempeñarnos con mucho cariño en el mundo de la docencia. Profesor, oiga, eso de que el pisco es Chileno o peruano. ¿Cómo es la cosa? El pisco chileno, el pisco, profesor, es chileno. Por denominación de origen es chileno, ¿ya? La denominación de origen es una serie de factores de orden legal, ¿cierto?, que le dan protección jurídica a un producto. Entonces, en términos simples, para que nuestros alumnos, nuestra comunidad portaliana lo pueda identificar, quienes primero inscribieron el pisco como destilado de uva fueron los chilenos. Perfecto. Y eso nos da la originalidad del producto. ¿Dónde está el meollo del asunto? Quienes desarrollaron coctelería a nivel mundial, primero con pisco, fueron los peruanos. Ah, ya. El pisco en el mundo es conocido por el pisco sour, y el pisco sour es peruano, profesor. Ahí está la cosa. Entonces, por eso ellos tienen una coctelería mucho más amplia. Tienen cócteles, no sé, la algarrobina, el pisco sour, ¿cierto? Distintos tipos de bebidas mezcladas con pisco. Nosotros tenemos las preparaciones directas, lo conocemos la piscola, ¿cierto? El sour, por ahí el mango sour. Pero los que primero partieron con la coctelería propiamente tal con pisco y se conoció en el mundo fueron los hermanos peruanos. Me parece, profesor Manuel. Oiga, interesante el tema que estamos hablando el día de hoy. Y bueno, lo que estaba relatando usted, su historia ahí, usted también en algún momento estudió algo muy parecido a lo que era la... A ver, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo es la carrera? No es leyes, ¿cómo es el...? Derecho. Derecho. ¿Cómo fue eso ahí? Porque justo me habló así como muy... así como muy técnico, entonces dije, hay algo ahí, cuéntame. Sí, profesor, yo también, bueno, siempre cuento, cursé estudios vinculados al mundo de las leyes, ¿cierto? Llegué a cuarto año acá, tuve la experiencia también de desempeñarme laboralmente también en ese mundo, muy apasionante, y la verdad es que siempre todo iba ligado a la conversación, ¿cierto?, a la intriga y poder desarrollar la experiencia con el otro en el área del servicio, ¿cierto? He tenido la posibilidad de trabajar en varios lados, en aspectos profesionales, ¿cierto?, vinculado al mundo de la gastronomía, en restaurantes, en hoteles, y por ahí, por allá, ¿cierto?, el derecho indudablemente me sirvió mucho para poder vender un producto, para poder transmitir la calidad, para poder explicar un proceso. Así que mi vinculación con el derecho fue esa. Perfecto, oiga, interesante, ¿ah? Interesante. Yo quise invitar hoy día al profesor Manuel, primero porque el hombre tiene harto que contar. Ya, segundo, porque aquí vamos manejando un poco las bebidas,
vamos manejando aquí lo que es también la cocina, vamos articulando aquí con la sanguchería y comentar también, porque a veces uno, ya por ejemplo, uno viaja y también tiene que comentar a lo mejor las experiencias negativas y positivas que uno tiene cuando uno viaja. Tuvo tanto experiencias positivas como negativas, yo creo. ¿Cómo? Y con cuidado también, pues, no lo quiero ofender con mis preguntas. No, profesor, cuando usted está, y eso que no hemos descorchado ninguna botella todavía, don Rodrigo, y el profesor ya está bien incidido en sus preguntas. Pero efectivamente, profesor, no todo es color de rosa, más aún en una experiencia internacional, y eso es muy importante poder transmitirlo y contarlo. De ahí, profesor, la importancia de ir desarrollando todo tipo de competencias, ¿cierto? No solamente a partir del conocimiento, de la habilidad, sino que lo actitudinal también muchas veces es fundamental para poder desempeñarse en materia laboral, ¿cierto? En una práctica profesional, nuestros alumnos, en alguna muestra, en alguna ponencia, porque son precisamente eso lo que nos van articulando y nos van dando recursos para poder defendernos en distintas áreas. Y obvio, no todo fue fácil. Pero por ejemplo, algo que te, igual gastronómicamente hablando, a veces, ¿cómo es allá el trabajo? Igual allá está pega, igual que acá en Chile, ¿cómo lo ves? En Argentina, por ejemplo. Bueno, la verdad es que algo que no es menos cierto, profesor, que nosotros lo transmitimos a nuestros alumnos en el aula, que nosotros, quienes nos dedicamos al mundo de los servicios, siempre trabajamos mientras los otros disfrutan. Eso es una premisa, tanto en el turismo, en la gastronomía, ¿cierto? En el área de los servicios en general. Y hay que tener una convicción y un amor muy profundo por lo que uno está haciendo, porque a uno le va a tocar pasar fiestas, ¿cierto? Trabajando, a uno le va a tocar por ahí a lo mejor perderse algún momento familiar importante, ¿cierto? Por estar trabajando. Y gastronómicamente hablando, en Argentina, por ahí lo que más me costó, profesor, a lo mejor fue algo tan simple como la nomenclatura de los instrumentos, ¿cierto? De los utensilios. Por ejemplo, este bowl que nosotros conocemos en el país vecino se llama perol, o le dicen perol, ¿cierto? No sé, las bandejas de horno, las placas, la placa de horno. Entonces, cambia mucho el vocabulario ya. Claro, tienen su vocabulario técnico gastronómico, pero que es localista. Entonces, por ahí uno que otro término, cuando uno se desempeñó en la gastronomía nacional, tenía esta formación del extranjero en cuanto a la definición de los términos, y eso me costó, profesor. Eran cosas sencillas que me retaron a lo mejor muchas veces porque me decían, pasame el perol, y yo no entendía. Claro. Como chileno no entiendes que es el bowl. ¿No? Claro. Y acá en Chile también, pues después llegó como perol y era la cosa viceversa, ¿no? Era bowl, claro. Oye, eso sí, eso sí es importante. Profesor, mira, acérquese un poquito para acá, para que le mostremos también acá. Aquí a la camarita. Sí, miren, yo aquí trabajo en la plancha y siempre hay como sectores que tienen más temperatura, que son donde está directamente el fogón de la plancha. Ya, yo separo, secciono, si veo que hay una parte donde tiene más temperatura, que está marcada incluso aquí, yo voy, por ejemplo, quiero apurar el proceso de la carne, ¿cierto? Al no ser así, voy jugando con ella, ¿ya? Con la parte que no tiene tanta temperatura. Una vez que ya la carne ya está lista, va jugando, ¿cierto? Parte con la carne que se va a demorar un poquito más, o el producto que se demora más, y empieza a armar al tiro el otro. Por ejemplo, acá, nosotros hablamos mucho de la untadura, acá en Chile, no sé si allá también pasa lo mismo, la untadura, que puede ser, por ejemplo, alguna salsa, la mayonesa, la mantequilla, ¿cierto? Que tú la pones, la derrites o la utilizas, ¿cierto? Y la puedes utilizar como untadura, una base antes de incorporar la carne o cualquier tipo de vegetal. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a calentar el pancito, es importante que el pan esté calentito. Mientras que yo lo voy calentando, lo voy disponiendo por aquí, ¿cierto? Después voy a derretir un poco de mantequilla. Oye, hay 3 pancitos, ¿cierto? Sí, como hay 3, uno para un invitado que está ahí atrás de cámara. La camarita amiga, y uno para, claro, la camarita amiga. No puede no presenciar lo que nosotros estamos evidenciando. Vamos a poner un poco de ajo en polvo aquí. Tengo unas papitas también, que las vamos a tratar de hacer acá. Miren, tengo caliente la ollita, además. Mira, vamos a hacerla aquí, un poquito. Oye, lo bueno es que una plancha te permite tener una olla, das cocción, ahí vais jugando. ¿Ya? A ver cómo estamos. Estamos bien. ¿Ya? Y vamos jugando aquí un poquito para freír unas papitas para acompañar este sándwich. ¿Qué es lo que vamos a hacer generalmente? Vamos a tomar una ensalada a la chilena, cebolla, tomate, cilantro, ajo, un poquito de ají cristal, si no lo voy a reemplazar con un ají cacho de cabra, y lo vamos a mezclar, pero lo vamos a hacer con temperatura, como hacer una ensalada chilena pero caliente. Así que lo vamos a meter acá, la carne que la tenemos lista, y la vamos a empezar a armar los sanduchitos.
¿Te parece o no? ¿Cómo andamos? Encantado, por Oye, mientras que seguimos avanzando, después va a morir el vino y estamos de vuelta. Visto che la cosa che mi ha ispirato adesso non c'è più, questo è il ricordo migliore. Cosa ne sai? Tu non l'hai provato. Sappi che non ti voglio rubare, che adesso ti ha cambiato. Baciami che poi ti spiego, non tornare mai indietro. E baciami che poi ti spiego, non tornare mai indietro. E baciami che poi ti spiego, non tornare mai indietro. E baciami che poi ti spiego, non tornare mai indietro. Y ahora sí seguimos con el profesor Manuel Vargas aquí comentando, hablando de la historia, hablando de su historia también, de su experiencia, porque tiene un hombre con mucha experiencia. Y acá, háblenos del vino. Hablemos del vino, a ver. Apartamos por un vinito, trajo dos vinitos. Traje dos vinitos, repito, reitero, no me canso de repetirlo, de los agradecimientos, ¿cierto? Este no es un trabajo, mucho menos mío, no es del departamento de gastronomía, sino que aquí está vivo el trabajo colaborativo, ¿cierto? La especialidad agropecuaria, ¿cierto?, de nuestro liceo Diego Portales, con dos exponentes maravillosos, cepas tintas, ¿ya? Importante, maravillosos, ¿por qué? Porque primero tenemos acá, ¿cierto?, un Carmener de cuarta generación del Valle del Maule, ¿cierto?, elaborado y producido por la especialidad agropecuaria de nuestro liceo. Carmener, profesor, que como cepa es muy interesante de conocer. Yo no soy muy erudito en el mundo del vino particularmente, pero sí un gran apasionado e intento poder transmitir lo que uno como este ha podido leer antes. Y fíjese usted, profesor, que usted, ya que va al país vecino, claro, seguramente le van a preguntar por el vino chileno. El vino chileno, profesor, es conocido en el mundo precisamente por esta cepa, por la cepa Carmener. 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 Hay una historia muy simpática. El vino chileno anterior, o la cepa Carmener, anterior al año 1994, ya en el mundo era conocido como un vino varietal, un vino tradicional, ¿cierto? Y es más, cepas Carmener se vendían como Merlot. Tuvo que llegar una persona de afuera, un francés, en el año 94 a decirnos, ¿saben qué? Chileno, a enseñarnos, ¿cierto? ¿Ah? a enseñarnos vino. A enseñarnos, un francés, ¿cierto? No, voy a ser sincero, no recuerdo el nombre, sé que era francés y sé que era el año 94. Pero él redescubrió el Carmener. O sea, él nos dijo, señores, este vino que ustedes han vendido, estas parras que están aquí, que ustedes dicen hace más de 50 años que son Merlot, no son Merlot, señor, son Carmener. Una cepa que estaba extinta en el mundo entero, ¿cierto? Por una enfermedad, por allá por la enfermedad de la filoxera, que afectó a las parras, profesor, y eso levantó al vino chileno en el mundo. Esa fue la gran razón, gracias a ese señor. Por eso el vino chileno tiene un posicionamiento tan grande en el mundo, particularmente la cepa Carmener, gracias a ese señor. Mire, profesor, mientras que seguimos acá, mire, importante lo que está comentando el profesor. Mira, vamos acá. Mire, puntadura Puntadura, de mantequilla, ¿ya? Vamos ahí humedeciendo, ¿cierto? Es para que tenga una humedad, una humectación el pan, o una salsa puede ser también ahí. Vamos jugando. Proseguimos, profesor, vámonos. Carmener. Yo acá traje también, que me llamó particularmente la atención, una cepa soleado que se está produciendo, profesor, también acá en esta institución. Oiga, profesor, dígame. y esa cepa, por ejemplo, ¿cómo es el tema del vino? Es un proceso, yo sé que es muy largo, pero ¿cómo se va diferenciando uno de otro? Bueno, la cepa, en realidad, bueno, la primera identificación que uno podría señalar a simple vista es el color, ¿cierto? Cepa tinta, cepa blanca, o el color tinto, color blanco, ¿cierto? De ahí uno empieza a hacer una diferenciación dentro de este árbol genealógico que da la vid, ¿cierto? Que da la uva particularmente según la cepa. ¿Ya? Cepa Cabernet Sauvignon, ¿cierto? Cabernet Franc, que son cepas que son con un mayor nivel de acidez, ¿cierto? Para carnes más intensas, ¿cierto? Donde el maridaje necesariamente entre la comida y la bebida necesita nivelar, por ejemplo, una comida que esté muy condimentada, necesariamente tiene que necesitar un vino que tenga harta acidez. Entonces, para que, entre comillas, se puedan sopesar y no pase una por sobre la otra. Eso es lo que pretende el maridaje. Entonces, efectivamente, que haya un equilibrio. Recuerde que el maridaje, ¿cierto? Esta mezcla entre la comida y la bebida
es esta danza, esta canción de bailita que siempre le digo yo a mis alumnos, Claro. ¿cierto? Bailaba con aquel que él siempre quisiese bailar, ¿cierto? El mariaje perfecto, esa canción que yo siempre quise escuchar bailando con la persona que yo quería bailarla en el momento, en el lugar donde siempre soñé. Esto es el mariachi. En cambio el Carmener, ¿cierto? Va bajando según la cepa y la coloración, ya tiene un nivel de acidez menor, es recomendado con algunos cortes de carne, por ahí menos especiada a cierto punto. También, por ejemplo, tenemos el merlot, que va muy de la mano con las pastas, Cabernet Sauvignon, ya lo dije, el cepas blancas, Sauvignon Blanc, por ejemplo, con ensalada, ¿cierto? Que viene a un nivel de acidez bien marcado, el Chardonnay, también otra cepa blanca con queso, y ya después vienen cepas un poquito más dulces. Hay una que es muy famosa, usted la conocerá, un vino blanco dulce, que se llama Late Harvest, ¿Sí? ¿cierto? Viene en formato generalmente de 500 o de 375 ml, y la particularidad que tiene es que es dulce. Pero yo tengo algo que contarle, camarita amiga, profesor. Cuénteme. El Late Harvest no es una cepa. Es como si nosotros quisiésemos decir es un cóctel, es una mezcla que está en una botella. Pero no es una cepa que nazca de la parra y que digan estas uvas son Late Harvest. Porque son ciertas mezclas de uvas blancas, ¿cierto? Que se van azucarando, ya sea de forma natural o un poco artificial, y le van dando esa tonalidad y ese sabor dulce, casi empalagoso, que marida muy bien con los postres. O sea, por ejemplo, un pay de limón con un vino blanco, algo que pudiese ser impensado, si el Late Harvest está bien frío, ¿cierto? A 7 grados, con un pay de limón que por ahí tenga una acidez en su punto, es el mejor baile entre pailita. Ahí, claro, ahí mandaría, pero espectacular. Hoy día tenemos sanguchería. Aquí tenemos carne roja. Claro. ¿Con cuál cómo vamos a hacer esta? Con el Carmener. Con el Carmen. Solo para que no se me quede en el tintero, profesor, el asoleado ¿Ya? es nuestro Late Harvest de acá del Valle del Maule, Perfecto. con denominación de origen. Importante, no es artificial, es nuestro. La historia del asoleado, que es muy interesante, nace en las parras del secano, de acá de Caliboro, ¿cierto? Del Valle del Maule, en que se concentra tanto el azúcar cuando la uva se está secando, ¿cierto? En los corredores, ¿cierto? Que le da ese dulzor natural a la uva. No es artificial como el Late Harvest. Y sin embargo es nuestro y no lo conocemos. Recién ahora está en boga. Por eso este vino para mí es tan fascinante y que nosotros lo estemos desarrollando, porque tiene una historia muy potente. Oiga, pero importantísimo eso que usted comenta, porque estamos hablando también de nuestras bebidas, en este caso hablando del Carmen. Esto lo vamos a servir ahora, ¿cierto? Sí, profesor, Carmener. Vamos a hacer aquí una Maridaje. variedad. Así que, miren, acá tengo lista mi carne. Esto, bueno, yo lo voy a armar ahí a la minuta, ya, armémoslo acá mismo. Y vamos sacando para afuera, fíjense. Tengo listo aquí las bases, ¿cierto? Con su untadura. Ahora puedo proceder a incorporar la carne. Miren qué bien. Vamos a incorporar aquí. Tengo unas papitas ahí. Bueno, eso es lo bueno de la plancha, que te permite a ti poder moverte, trabajar, hacer hartas cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Y vamos a ir armando estos sándwiches. Yo voy a ir descorchando este vinito, profesor, para irlo Por favor, oxigenando. ¿puedes mostrar eso, profesor, o no? Sí, voy a mostrar este elemento que nosotros ocupamos, se llama un descorchador de 2 tiempos, ¿cierto? ¿Por qué descorchador de 2 tiempos? Porque descorcha el vino en 2 toques o en 2 tiempos. Lo primero que yo hago, ¿cierto? Con la cuchilla que trae disponible el descorchador, ¿cierto? Corto la cápsula, acá, bajo este bollete. Generalmente lo cortan ahí, pero siempre se corta abajo, ¿cierto? Y hago un corte transversal, lo más pulcro posible. Y siempre ustedes se van a fijar que las cápsulas de los vinos tienen una pequeña línea, ¿cierto, camarita amiga? Se graba ahí. Esa pequeña línea, ¿cierto? Es precisamente para esto, fíjense ustedes, para romper ahí. Y yo saco la cápsula entera. Fíjense además, ¿se fijan que tiene unos hoyitos? Miren, el fondo blanco, ahí se ve. Eso es para, una vez que yo descorcho el vino, ¿cierto? Poder taparlo y darle oxigenación para que el vino se abra. Usted tiene que pensar, profesor, que el vino es como muchos de nosotros estuvimos en la pandemia.
Claro. encerrado, ¿cierto? Tiene guarda, tiene paso por barrica, tiene la historia del terroir, ¿cierto? De la tierra a la botella, y necesita expresarse. Y para poder expresarse, ¿cierto? Necesita el oxígeno, el aire. Mire, dos tiempos. Un tiempo, si se fijan, ¿cierto? Lo levanté ahí, ¿cierto? Y voy con el otro tiempo acá, ¿cierto? El ideal, ¿cierto? El ideal es que nunca suene. Corcho perfecto. ¿Cierto? El corcho, dependiendo de lo que sea, de alcornoque o de la madera que sea, hoy en día ya son más artificiales, da mucha historia, cuenta mucho respecto del vino. Una copa de vino, ¿cierto? Y después voy a esta parte, ¿cierto? De la cata inicial. Usted se preguntará, profesor, ¿por qué siempre mueven la copita? Me la pregunto, profesor. ¿Cierto? Precisamente estas se llaman las fases de la cata, ¿cierto? Primero hay una fase que es visual. Yo veo el color del vino, ¿cierto? Me entrega muchos elementos. Si la gota de vino, por ejemplo, se demora mucho en caer, quiere decir que tiene un nivel de azúcar que es un poquito elevado, porque igual que nosotros hiciésemos un almíbar, entonces le va a costar deslizarse o va a ser más lento su caída por la pared de la copa, ¿cierto? Del cáliz en este caso, ¿cierto? Siempre se toma también de abajo, profesor, del tallo o del fuste. Claro, está muy mal ejecutado a veces cuando las personas le enseñan que se toma, o más que le enseña, a veces la gente toma malos hábitos que a veces escucha mal, que los toman así. Claro, pero es que aquí yo le aporto temperatura. Al aportarle temperatura, ¿cierto? Yo le resto propiedad organoléptica al vino. Después voy a la fase olfativa, empieza a desprender aromas, ¿cierto? Me empieza a aportar cada uno de los aromas que pueda tener, ¿cierto? No sé, tabaco, un poco de grosella que le llaman, o no sé, ciruela, ¿cierto? Todo eso el vino me va a entregar. Acá, por ejemplo, ¿cierto? Dice que es envasado con nuestro estudiante, ¿cierto? Un poco de mora puede tener, ¿cierto? Eso me entrega a mí esa fase olfativa. Entonces tengo visual, olfativo, perdón, y después voy al gusto. Profesor, Probarlo. oiga, esta es como la última faceta que queda, ¿cierto? Del vino. Sí, Claro. profesor. Oiga, ese proceso es largo. Si uno lo apura, no sirve, ¿cierto? No sirve, por eso un vino siempre tiene que ser conversado. Y a medida que uno más va alargando la conversación, Como lo estamos haciendo hoy día. Como lo estamos haciendo hoy día, distintas fases o distintas sensaciones o distintas propiedades organolépticas va expresando la bebida. Profesor, esta cepa estuvo pero ideal para el sándwich espectacular a la chilena que usted está preparando. Oiga, aquí jugamos un poquito con lo que teníamos. Ya siempre trato de jugar con los elementos que tengo a mano. Importante, para ir cerrando la plancha, fíjense acá, siempre un poquito de agua, líquido, ahí, para ir sacando la grasa, y sal. Ya cuando ya terminan de ocupar la plancha, sal, porque la sal primero absorbe la grasa y la humedad, ¿cierto? Importante. Ya, nos ponemos sal, tapamos en sal. Posterior a eso, miren, van sacando la grasa, rápido, con todos los elementos grasos que puedan haber quedado. Le vamos tirando líquido, ya, y vamos botando todo lo que no se va a ocupar. Ya una vez utilizada. Profesor, ya estamos casi listos, ¿eh? Mire, qué mejor, vamos a ir probando un poquito de esta cepa del Liceo Diego Portales. Liceo Diego Portales, Carmener, profesor. Yo soy muy chileno, la verdad que no. A ver, ahí. A ver, usted siente ahí, ¿cierto? Primero hay una fase visual, ¿cierto? El vino aporta, ¿cierto? A través de la visión, una historia. Después, esto, profesor, igual que el perfume, le entrega sensaciones, ¿cierto? Por eso la copa tiene esta forma, para uno poder encapsular los olores, que se vaya haciendo un ciclón hacia arriba. Y después usamos mucho las características organolépticas. Oye, muy bueno el vino. Visualización, aroma, gusto y retrogusto también, gusto. Profesor, la sensación vamos a partir en interior. entonces aquí. Profesor, mire, armamos, vamos a poner este aquí. Mire, le voy a enseñar un truquito súper sencillo. Cuando uno trabaja en una sanguchería, para mantener ya una vez que saca la hamburguesa o sándwich, importante esto, mire. Vamos a correr esto para acá. Fíjense un poquito. Vamos a dejar esto aquí calentando. Vamos a limpiar nuestra área de trabajo. Importantísimo limpiar nuestra área de trabajo, ¿cierto? Vamos a eliminar la basura, todo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Mire, esto va a ser para un cliente, don Rodrigo Lara. Entonces don Rodrigo Lara, el mejor cliente. Y invitamos aquí a don Rodrigo,
Ponemos aquí, estaba calentito el sándwich, yo voy, cierro. Se lo puedo dejar en el horno, mantener caliente y al momento de servir se lo lleva. Así que don Rodrigo, le vamos a dejar su sándwich para que se lo lleve. Mire, qué bonito. Don Rodrigo. No, eso no. Oiga, a él no le permiten en la casa, así que estamos. No lo permiten tomar, así que sabe ya. Ahora que dijimos casa, también voy a aprovechar estas pantallas, profesor, para y este salud para públicamente, bueno, enviarle un beso a mi esposa y sí, el anillo ahí siempre, profesor, tiene que estar presente en esta instancia. Y también, profesor, bueno, a mi hijo o hija que está ahí esperando. Oiga, lo vamos a felicitar. No sabemos si... Lo felicito, profesor. Muchas gracias, profesor. Uno nunca sabe caso uno vuelve después. Entonces, le aprovecho el tiro de felicitar, profesor Manuel. Es parte también de este salud, este intento. Oiga, antes de ir despidiéndonos, mire, yo lo único que le puedo decir, profesor Manuel, un gusto, un agrado que haya estado con nosotros aquí cocinando con don Diego. Ya elaborando un rico sándwich, hablando de los bebestibles, tomando un rico mate, tomando un rico vino, maridaje aquí, olímpico, ¿cierto? La canción así que no, agradecido que haya venido, profesor. A usted, profesor, desearle también a través de la pantalla, en la cual hoy en día nos expresamos, ¿cierto? El mayor de los éxitos, la mayor de la fuerza y el convencimiento personal de que, bueno, los chicos que van también fue por el fruto de su esfuerzo, ¿cierto? No fue nada regalado, ellos se ganaron legítimamente la posibilidad de estar representando a su país y a su liceo en tierra extranjera, en la cuna gastronómica latinoamericana que es Perú, entonces también van con el tremendo expositor nacional, así que... Oye, le vamos a mandar también un saludo al profesor David Retamar. Profesor David también. Profesor David, su saludo desde aquí, ¿cierto? De nuestro liceo Diego Portales, a mejorarse nomás. Mucho éxito y nos vemos aquí. Nos vamos a ver prontito. Así que eso, profesor Manuel, nos despedimos de este programa, Cocinando con don Diego. Encantado. Ya la otra semana ya nos vamos a ver a lo mejor por Perú. Perú, ¿ves? Sí. Cocinando con don Diego por Perú. Así que, oigan, agradecidos, nos vemos, cuídense mucho y nos vemos en el próximo programa de Cocinando con don Diego. Profesor Manuel. Saludos, que esté muy bien. Chao, chao. Bionda di capelli e bella come tutti i giorni. Spegni gli abbaglianti, quei tuoi occhi troppo forti. Ti stavo pensando come mai, no, come sempre. Fanculo a chi dice di dimenticarti. Fossi capace io lo farei, ma ci godo a torturarmi. Cosa me ne faccio della rabbia se non ti ho quel canto? Tanto vale correre e raggiungerti per ancora una volta soltanto. Non mi sono mai posto il problema di descriverti, perché prima ieri già sapevo come esprimermi. Ora la mia faccia parlerà da sola quando una domanda su di te brucerà più della mia gola. Non sono diverso, non sono cambiato, sono solo più solo di quanto abbia mai pensato. Sarà forse questa pioggia che mi rende triste, ma tu le mie notti con la nostra foto in mano non le hai mai viste. Ora pensi che sia pazzo, ma che storia...